años 70, BMW pretendía redefinir el automóvil compacto con su primera Serie 3. Una berlina de 2 puertas, maniobrable y eficiente como cualquier utilitario, pero segura, confortable y con la tecnología de los coches de grandes dimensiones, a lo que la marca añadía su característica esencia deportiva. Para colmar las aspiraciones de la clase media más exigente, los alemanes presentaban hace 40 años el 323i, que gracias a la suavidad y a la potencia de sus 6 cilindros, se convertía en un verdadero objeto de deseo. En 1970, BMW superaba por vez primera los 150.000 automóviles fabricados en una temporada, más del doble que 5 años antes, pero ocupando todavía la 6ª posición entre los fabricantes alemanes, seguida muy de cerca por NSU. Ese año comenzaba el desarrollo de una berlina de acceso a su gama, como sustituta de los exitosos 02, de los que la casa bávara había fabricado más de 750.000 unidades en una década, contribuyendo a mantener a BMW en una posición de independencia financiera frente a los movimientos accionariales de los gigantes industriales. El proyecto E21 culminaba 5 años más tarde, cuando en julio de 1975 los alemanes congregaban a los medios informativos en el Estadio Olímpico de Múnich para presentarles a su nueva Serie 3, que se vestiría de gala ante sus posibles compradores en el Salón de Frankfurt celebrado en septiembre, y en el de París transcurrido un mes. Conservando el mismo espíritu de sus antecesores y su misma arquitectura técnica clásica con motor delantero, tracción trasera y suspensiones independientes en los 2 ejes, la Serie 3 se presentaba en sus 4 versiones como un nuevo formato de coche medio, un automóvil que no era un auto pequeño alargado, sino un coche grande con menores dimensiones, eficiente pero de elevadas prestaciones y tan avanzado como lo serían sus propios conductores. La nueva definición del automóvil compacto actualizaba en su carrocería las líneas trazadas por Michelotti la década anterior, heredando también el lenguaje estilístico iniciado con el 520 en 1972, aunque aquí serían únicamente 2 las puertas disponibles, diferenciándose las versiones de 2 litros por sus ópticas delanteras dobles. De acuerdo con el fabricante, el 3 contaba con 100 diferencias que lo separaban de su predecesor e influían en el confort, la seguridad y las prestaciones. La principal innovación mecánica será la dirección de cremallera, utilizada por vez primera en un BMW, mientras que la suspensión se endurecía en el tren delantero y se volvía más flexible en el trasero para hacerse más accesible el comportamiento al conductor medio, aumentándose el diámetro de discos y tambores en el sistema de frenos. Los reputados motores de 4 cilindros incrementarán la potencia en las 3 versiones de carburación, a pesar de que serán aptos para consumir gasolina de bajo octanaje, quedándose el 320i de 2 litros e inyección Bosch en 125 caballos, 5 menos que el célebre 2002 TII. La estructura de seguridad, calculada por ordenador, dispondrá de zonas de absorción de energía y de un habitáculo indeformable en caso de choque, estando situado el depósito de combustible bajo la banqueta trasera, la primera vez que esto sucedía en un automóvil dotado de árbol de transmisión. En el interior, completamente nuevo, los asientos serán más envolventes y el nivel sonoro se verá notablemente reducido, presentando como novedad en la casa una consola central orientada hacia el conductor, que hacía posible el manejo de los mandos de la climatización y ventilación, sin alejar la espalda del respaldo. Sin una competencia directa en el mercado europeo, donde un Alfa Romeo Alfetta podía ser el claro ejemplo de una berlina deportiva de 4 puertas y un coupé industrial podía estar representado por un Ford Capri o un Renault 17, el Cadete de Múnich reforzaba todavía más su crédito con mayor potencia y refinamiento de cara al año 78. En el Salón de Frankfurt de septiembre de 1977, BMW mostraba un nuevo motor de 6 cilindros ligero en cubicajes de 2 y 2,3 litros, que serían incorporados a la gama compacta para sustituir a los 4 cilindros del tipo M10 de los 320 y 320i. El primero, que a partir de entonces equipará también al 520, será único en Europa con esa arquitectura y tan reducido cubicaje, mientras que el del 323 superará los 140 caballos, una cifra de potencia desconocida entonces en cualquier producto de audio de Alfa Romeo, convirtiendo al germano en el terror de las carreteras y autopistas de finales de los años 70. Para la temporada 80, la deportividad de BMW en su frasco más pequeño sufrirá leves retoques tanto en su carrocería como en el habitáculo. Las tomas de aire bajo el parachoques delantero se rediseñarán
y los retrovisores exteriores de acero inoxidable serán sustituidos por otros de plástico. En el interior, junto a las nuevas salidas de aire, los mandos del sistema de ventilación pasarán a ser redondos y en las versiones dotadas de cuentavueltas, el reloj analógico abandonará la posición central para ocupar la parte inferior del propio taquímetro. Con la liberalización de las importaciones de automóviles en España, la gama de acceso a BMW debutará a mediados de 1980 en las listas de precios de la prensa especializada. Los 90 caballos del 316 se ofrecían por encima de lo que costaba cualquiera de los coches de producción nacional, mientras que el 323, con una tarifa final que rozaba el 1.700.000 pesetas, resultaba ser unas 150.000 más barato que el más sencillo de los Saab 900, pero superando en 600.000 la etiqueta que colgaba de un Lancia Coupé español y en 400.000 la de un Golf GTI de 110 caballos. En febrero de 1981, BMW España presentaba su gama para esa temporada. Desde finales del año anterior, el 316 disponía del motor de 1800 centímetros cúbicos, conservando su primitiva potencia pero aumentando la elasticidad, y un nuevo 318i recibirá una inyección de 105 caballos, mejorando también las cifras de consumo. En el mes de mayo, un 323i pasaba a la historia al ser la unidad 1.000.000 de las fabricadas de la familia E21, un hecho nunca visto en la empresa alemana, mientras en España se presentaba en el Salón de Barcelona el 315, que animado por el motor del primer 316, veía cómo su potencia se reducía hasta unos modestos 75 caballos, representando de manera muy tibia el placer de conducir que publicitaba la marca. Este nuevo primer peldaño continuará en producción hasta diciembre de 1983, un año más tarde del cese de fabricación de sus hermanos más potentes. Mención aparte merecen los E21 convertibles realizados por la firma Baur, que entre los años 79 y 82 transformarán Stuttgart con la aprobación de BMW unas 4.600 berlinas, de las cuales la mayor parte estarían motorizadas por el 6 cilindros ligero. Nuestro protagonista fue matriculado en junio de 1981, año en el que BMW, la tercera marca extranjera por volumen de ventas en España tras Ford y Mercedes, importaría tan solo 4.619 automóviles, de los más de 350.000 fabricados por los bávaros ese año. La sobria y elegante carrocería del E21 fue diseñada por Paul Bracq, padre también de los primeros BMW 5 y del bello SL Pagoda, realizado previamente para la firma de la estrella. El francés no llegaría a ver finalizada su obra, ya que en 1974 abandonaba su puesto de responsable de diseño para incorporarse a Peugeot, ultimando el proyecto Klaus Lute. Con todo ello, se mantiene la característica curva Hofmeister en el pilar C, utilizada por BMW desde 1961 en el 1500. Con una longitud de 4,35 metros, el valor a largo plazo sería 12,5 centímetros mayor que el valor refugio, mientras que la distancia entre ejes de 256 centímetros aumentaba unos 6 al compararla con la de sus predecesores. En el frontal, las versiones de 6 cilindros seguían disfrutando de las ópticas dobles, a las que se habían añadido las placas alusivas a la cilindrada, mientras en la trasera, cuyos proyectores estarían unidos por una tira plástica desde el Salón de Ginebra de 1976, las dos salidas de escape diferenciaban al 323 de cualquier otro E21. Los neumáticos 185 con perfil 70 irán montados en llantas de 5,5 pulgadas de anchura y 13 de diámetro, que podían ser de aleación bajo pedido. El interior de los E21 destaca por la calidad de su realización y por lo práctico de su diseño. El salpicadero envolvente, fruto de intensos estudios ergonómicos, dejaba bien claro que en un BMW el protagonista es siempre el conductor, hacia el que se dirigen todos los controles y las indicaciones. La instrumentación, cuya disposición recuerda a la de los primeros Serie 5 o E12, se limita a ofrecer la lectura de los litros disponibles en el depósito de combustible y de la temperatura del líquido de refrigeración. El acceso a las plazas traseras está obviamente condicionado por sus únicas 2 puertas, pero una vez acomodados en la banqueta, tanto el espacio longitudinal como la anchura, con una cota a la altura de los hombros de 1,30 m, resulta razonable. Nuestro 323 incorporaba de serie en 1981 el espejo exterior regulable eléctricamente desde el habitáculo y plegable, figurando en el capítulo de extras, entre otros, el techo corredizo, el volante de 3 radios de cuero, el acondicionador del aire, las ventanillas posteriores con apertura del tipo compás, los apoyacabezas traseros o los asientos deportivos firmados por Recaro, no estando disponibles ni los elevalunas eléctricos ni el cierre centralizado.
El maletero, con 460 litros anunciados, es similar al de cualquier berlina de vocación más familiar y resulta más que suficiente para el equipaje de sus 4 o 5 posibles ocupantes. El 6 cilindros ligero tipo M20 será el primer motor fabricado por BMW en el que el árbol de levas en culata sea accionado mediante una correa dentada y con un mismo diámetro de 80 milímetros en sus pistones que la versión de 2 litros, que ubica 2.315 centímetros cúbicos. La inyección mecánica K-Jetronic de Bosch con encendido transistorizado y una relación de compresión de 9,5:1 logran 143 caballos a 5.800 revoluciones y un par máximo de 190 Nm a 4.500, entregado con suavidad y sin vibraciones desde el ralentí. BMW homologaba para el 323i un consumo medio de 7,9 litros de gasolina extra a la centena al circular a 100 km/h, cifra curiosamente inferior a las declaradas para el resto de variantes coetáneas de carburación. Una aceleración de 0 a 100 en 9,5 segundos y de 30,9 para alcanzar el kilómetro desde parado hablan por sí mismas, llegando a la velocidad máxima de catálogo a los 190 km/h. La caja de cambios contaba inicialmente con 4 velocidades, pero a partir de 1980 podía disponerse tanto de una de 5 con carácter económico, más tarde equipada de serie, como de una de relación cerrada con la primera hacia atrás. En el eje delantero, los compactos de BMW heredaban la suspensión del tipo McPherson de los 02, pero en el tren trasero de brazos triangulares oblicuos, los amortiguadores eran aquí concéntricos con los muelles. Opcionalmente, el 323 podía encargarse con un diferencial autoblocante ZF tarado al 25%, siendo también un extra la dirección asistida. Como cualquiera de los 320, el 323 dispone de frenos de disco delanteros autoventilados de 255 milímetros de diámetro, pero será el único E21 en contar con discos en el eje trasero. La revista Autopista transcribe lo publicado por la francesa L'Autojournal al ensayar a nuestro invitado, anotando muchas más virtudes que defectos. Sus prestaciones satisfactorias superan a las anunciadas por BMW, gracias a un motor silencioso, perfectamente equilibrado y razonablemente económico, cuya excelente elasticidad permite pisar a fondo un cuarto al ralentí y alcanzar de un tirón los 200 km/h. Del cambio, rápido y preciso, se critica el ligero salto entre una segunda, capaz de alcanzar los 110 de velocímetro, y una tercera que hacía posibles los 165. La suspensión, tan efectiva como la de un Grupo 1, presenta el inconveniente de una gran dureza, como los asientos, y la dirección, bastante lenta con 4 vueltas entre topes, permite controlar el coche sin cansancio a 210 de marcador, contando siempre con la ayuda de una frenada impresionante. Bajo el título mecánicamente suyo, el mensual Automóvil celebra la aparición de un automóvil que, respetando los imperativos referentes al consumo, a la contaminación o a la funcionalidad, apostase decididamente por el placer de conducir y por la seguridad activa. El pequeño 6 cilindros vuelve a reunir cualidades raramente encontradas: elasticidad, potencia, suavidad y silencio, superando de nuevo las prestaciones dadas por los alemanes. Pero es una lástima que una sofisticada mecánica y un equilibrado comportamiento se viesen acompañados de una instrumentación incompleta y de un equipamiento de serie que dejaba gran parte de elementos entre la lista de opciones. Si el 320 podía competir con sólidos argumentos en la batalla europea de los 2 litros, frente a rivales más habitables, más prácticos y de mayor confort, pero sin el refinamiento de sus 6 cilindros, en el caso del 323 la situación sería distinta. Sus 140 caballos en la carrocería de un pequeño sedán de 2 puertas lo hacían prácticamente único. La acción automóvil Touristique lo enfrenta al original Saab 900 Turbo de potencia similar, 2 formas diferentes de entender el automóvil medio deportivo. Más pesado y más lento, el práctico Combi Coupé resulta vencedor en habitabilidad y en el manejo de su dirección, y su conducción puede resultar más fácil debido a la tracción delantera, aun contando con un eje rígido posterior. Pero los frenos del sueco exigen mayor fuerza y su consumo es algo más elevado, pagándose su exclusividad con una diferencia del 20% en sus tarifas. Rápido, sobrio y personal, el 323 interpretaba a la perfección el placer de conducir. Para la historia quedaba el glorioso canto de sus 6 cilindros.